Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas Electrodomésticos. Lo mejor para tu casa lo tiene Midas. Compromiso Láser Import. Volvo EX30. Seguro, sostenible y 100% eléctrico. Gondwana. Más que agua, una joya. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cavipal Metalmec. Una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Colque. Enjoy Experience. Napo. Conquista tu hogar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Lorenz Goldborn. Él es chileno, es empresario, fue ministro de Minería y de Obras Públicas del fallecido presidente Sebastián Piñera. También fue candidato a presidente de Chile. Con el invitado de esta noche vamos a conversar acerca de inversiones de chilenos en el Paraguay. Vamos a hablar también de crecimiento económico y de cómo convertirlo en desarrollo humano. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Lorenz Goldborn aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero dar una primicia y tiene que ver con el lujo. Llegó a Paraguay el nuevo Volvo EX30, una SUV 100% eléctrica con autonomía de hasta 480 kilómetros. Disfruta de toda la seguridad y conectividad que solo Volvo puede ofrecerte. Encontrá tu Volvo EX30 en cuotas desde $300 o al contado desde $36.990 con la financiación propia del Grupo Garden. Incluye un cargador para tu casa. Volvo EX30 seguro, sostenible y 100% eléctrico. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para iniciar nuestra conversación con el señor Lorenz Goldborn aquí en Líderes. Ya estamos en compañía del señor Lorenz Goldborn. Lorenz, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación y participar de esta mesa aquí en Líderes. Un gusto, Federico, estar acá contigo y con tus auditores. Lorenz, representas a un grupo importante de inversores chilenos que ha decidido en el año 2017 hacer inversiones en Paraguay. Han formado un fondo de inversión llamado
Tabamay. Quiero que me digas cuánto dinero han invertido en Paraguay y en qué sectores o rubros de la economía. Mira, tenemos un grupo de inversores chilenos que se ha asociado con un grupo de inversores paraguayos, que es un tema muy relevante porque el conocimiento local, la perspectiva de quienes han estado acá mucho más tiempo que nosotros es siempre importante. En el año 2017 nosotros levantamos un fondo de $10 millones, 70% chileno, 30% paraguayo, y ese ciclo de inversión duró 7 años hasta inicios del año 2024, donde se cerró ese fondo, se entregaron los dineros de vuelta a los inversores y abrimos un segundo fondo, esta vez de $30 millones. Ahora, 60% de inversionistas chilenos, 40% de inversionistas paraguayos. La segunda ronda acaba de iniciar. Acaba de iniciar, hicimos el primer llamado de capital en mayo del año 2024 y nuevamente va a ser un ciclo de 7 años, así que esperamos terminar en mayo del año 2031. Anoté. La primera ronda de inversiones fue en el año 2017, 70% inversores chilenos, y el monto total invertido fueron $10 millones. Así es. Y ahora renuevan la apuesta por Paraguay con un nuevo fondo a 7 años por $30 millones. Así es, un capital de 30 millones. ¿Por qué triplicaron la inversión y en qué sectores están invirtiendo? Bueno, el primer ciclo de inversión nos fue bien, estamos contentos con los resultados, los inversionistas estaban contentos, pero además fue todo un proceso de aprendizaje. Llegar a un país nuevo, conocer la gente, la economía, la idiosincrasia, toma su cierto tiempo. En este segundo ciclo creo que tenemos más experiencia, más conocimiento. Nuestros socios que han demostrado una tremenda valía en Paraguay, Eje 1, son los jóvenes paraguayos muy capaces, con los cuales nos hemos llevado muy bien. Y por eso los inversionistas chilenos y los inversionistas paraguayos decidieron triplicar su inversión en el Paraguay. Y esperamos que nos vaya bien. En 6 años más le cuento. ¿En qué sectores de la economía están invirtiendo? Hoy día estamos concentrados en 4 áreas. Por una parte en tierras, una segunda área que es desarrollo inmobiliario, edificios de departamentos, casas para la clase media emergente, distintos temas en desarrollo inmobiliario. Una tercera área que es el área de salud, donde tenemos un centro médico y vamos a construir un hospital, una clínica de 48 camas, 4 pabellones quirúrgicos, etcétera, en la zona de San Lorenzo. Y una cuarta área, que es el área de desarrollo financiero, donde ya partimos una empresa de factoring, es decir, que apoya fuertemente a la pequeña empresa con las necesidades de capital de trabajo, y estamos desarrollando también algunos otros proyectos en el sector financiero. Correcto. Cuando me hablas de inversiones en el sector de salud, la clínica a la que haces referencia, que pronto va a tener su sanatorio, es Medvital, que está en el Shopping Pinedo. Así es. En el Shopping Pinedo hoy día tenemos un centro médico que atiende ambulatoriamente personas que requieren consultas médicas, distintos servicios de imagenología, exámenes de laboratorio, etc. Y no tiene hoy día internación, no tiene operaciones. El sanatorio Medvital se va a construir ahí mismo en el Shopping Pinedo, a 50 metros del edificio donde hoy día funcionamos, y en ese edificio nuevo, que va a ser construido por el Shopping Pinedo, vamos a tener 48 camas para internación, urgencias, camas UTI, camas de tratamiento intensivo y todo lo que se necesita para un hospital de primer nivel. Correcto. ¿Es política de los fondos de inversión hacer esto? Dividir las inversiones en diferentes canastas, por un lado real estate, por otro lado finanzas, por otro lado salud. ¿Los fondos de inversión así distribuyen en diferentes canastas el dinero? Hay infinitos fondos de inversión en el mundo que tienen orientaciones diferentes. Hay fondos de inversión en el área petrolera, por ejemplo, o en el área minera, o fondos de inversión en venture capital para invertir en empresas de tecnología que buscan unicornios. Hay empresas que solo invierten en real estate. Hay muchos fondos. Este fondo que nosotros armamos, Tabamay 2 esta vez, la propuesta que le hace a los inversionistas es invertir en un portafolio diversificado de negocios, exclusivamente en Paraguay, en estas áreas que acabo de mencionar. Podemos mirar algunas otras dentro de cierto ámbito que hemos definido, pero en general la propuesta a los inversionistas fue focalizarnos en estas industrias. ¿Por qué? Porque creemos que son industrias que tienen potencial de desarrollo. Ya tuvimos
7 años de experiencia en Paraguay, 8 en realidad con el periodo previo, y creemos que podemos tener un buen desempeño en estos próximos 7 años. Ahora, ¿por qué Paraguay? Porque Paraguay nos parece que dentro de Latinoamérica es una economía emergente que tiene un tremendo potencial, tiene un tamaño relativamente pequeño, pero que puede crecer y desarrollarse si las políticas públicas que se implementan en los próximos años son las adecuadas. El negocio del real estate o negocio inmobiliario, ¿cuáles son tus opiniones respecto a las perspectivas de crecimiento? Porque si triplicaron la inversión para este Tabamay 2, para esta segunda ronda de inversiones, me imagino que es porque ustedes creen que todavía hay potencial de crecimiento para la venta de departamentos, para la venta de lotes o para la venta de casas. ¿Cuál es tu opinión respecto a qué potencial de crecimiento tiene el negocio habitacional? La necesidad existe. Es decir, hay un déficit habitacional en Paraguay significativo, importante. Algunos lo sitúan en el rango de las 200.000 viviendas que se necesitan en Paraguay. Por lo tanto, la demanda existe. El problema está en la capacidad de la gente para acceder a esos bienes. Por tanto, nosotros nos focalizamos en distintos segmentos. Vamos desde el tema de un loteamiento, que muchas veces se ocupa como ahorro o bien como autoconstrucción, familias que compran un lote y que empiezan a autoconstruirse para vivir ahí o hacer la casa al padre, a la madre, etc. Apuntamos muy fuertemente a un segmento de clase media emergente, gente de trabajo que hoy día arrienda o vive con sus padres, que tiene un salario donde trabaja muchas veces el padre, la madre y quizás algunos de los hijos, y buscan cómo crecer y expandirse, irse a una casa propia de un nivel bueno, pero que sea asequible económicamente. Y estamos trabajando fuertemente en buscar eso, buscar casas que puedan estar en un rango de precio donde puedan acceder estas familias emergentes. Y luego un segmento un poco más alto, donde hay personas que tienen una capacidad económica mayor y pueden acceder a un nivel de casa o departamento más alto. Entonces creo que el mercado existe. Ahora, hay mucha oferta, hay mucha gente que está viniendo al Paraguay mirando estas oportunidades. Eso es bueno para los consumidores, porque van a haber muchas ofertas, y las personas que encuentren el producto adecuado, en el lugar adecuado y apuntando al segmento adecuado, va a tener más éxito que otros que se equivoquen en el tipo de producto. Y ahí es importante el trabajo que creo está haciendo el gobierno, tratando de incentivar justamente el desarrollo de proyectos para la clase media emergente, que es ahí donde está el déficit más grande del Paraguay. La clase media emergente. Estamos hablando de gente que tiene un ingreso que no es alto. Así es. Donde trabajan, como digo, más de un miembro de la familia, Cierto. Donde con esfuerzo a veces el padre trabaja el día en una empresa y en la noche hace trabajo de Bolt o de Uber, donde hay mucho esfuerzo personal, gente de que está surgiendo. A esa gente hay que apoyarla. Que vive de alquiler. Y que vive muchas veces de alquiler o de llegado con los padres, etc. Exacto. A esas personas hay que tratar de desarrollar un producto digno, de buen nivel, de buena calidad, que sea asequible. Y en eso es lo que estamos trabajando, en diseños que sean adecuados y en conseguir los precios a través de empresas constructoras competitivas que logren llegar a los precios que creemos pueden satisfacer esa necesidad. Y esos la AFD es una alternativa interesante de financiamiento para esas personas. Lo difícil muchas veces es que puedan cumplir con las formalidades que un banco requiere para este tipo de créditos. Y ahí es donde hay que avanzar más para apoyarlos. ¿Dónde están ubicados los desarrollos inmobiliarios que están realizando ustedes para esta clase media emergente? Estamos mirando en distintas zonas, pero en la zona de Luque, en la zona de Limpio, en distintas zonas cercanas digamos, dentro del Gran Asunción, es donde nos hemos focalizado para ese perfil. Lorenz, en un mundo de muchos cambios y de gran incertidumbre, es difícil poder hacer predicciones respecto al futuro. Una característica que tiene Paraguay es su estabilidad. Además, nosotros recientemente hemos accedido a ser país con grado inversor, al menos por una de las certificadoras. Estamos esperando que las otras, Standard & Poor's, Fitch Rating, al menos una más, nos dé también un segundo certificado como país con grado de inversor.
Y eso está atrayendo el interés de inversionistas. ¿Está de moda Paraguay en el ámbito de los inversores a nivel internacional? Yo creo que Paraguay tiene un cierto atractivo precisamente por lo que tú mencionas, Federico. O sea, el pasar a ese grado de inversión, ojalá por más de una clasificadora internacional, pone el foco de muchos potenciales inversionistas internacionales. Como conversamos fuera de cámara, fondos de inversión en el mundo hay muchísimos, pero muchos de esos fondos están limitados por sus propios estatutos a invertir en países de un riesgo moderado, y eso se cataloga normalmente como países que tienen este grado de inversión. Paraguay está entrando dentro de ese círculo. Cuando ya esté consolidado ahí, es muy posible que otros inversionistas internacionales les interese venir y mirar con más foco a Paraguay. Esto ha traído interés, sujeto a lo que tú mencionaste antes: políticas públicas coherentes, un banco central autónomo, una inflación razonablemente controlada, un fisco que trata de mantener una disciplina fiscal. Hay una serie de políticas que hacen que seas un buen alumno, que tengas una política pública que transmita cierta confianza. Todavía hay mucho que mejorar, como en todas partes, pero creo que Paraguay va por la senda correcta y eso puede traer inversión. ¿Y por qué la inversión es importante? Quizás la gente que nos escucha no entiende muy bien esto de qué importa la inversión. La inversión son fuentes de trabajo, son oportunidades de desarrollo, son bienestar para las personas. Y eso hace que los países crezcan. El crecimiento hace que el Estado pueda recaudar más recursos para distribuir, redistribuir esa riqueza que el país va generando en todos sus habitantes. Y ese es el desafío que tiene el Paraguay, y creo que, si Dios quiere, en los próximos 10 años podemos ver un Paraguay mucho más fuerte y más grande de lo que tenemos hoy. Y ojalá, Lorenz. Y me parece muy importante lo que acabas de decir, de las inversiones son trabajo. Estabas hablando de una primera ronda de inversión, 10 millones de dólares, una segunda ronda que empieza ahora 2024, 30 millones de dólares, y eso es trabajo. Aclaro esto porque hay muchas veces se cree que inversión es igual a inversiones de 1.000 millones de dólares, 800 millones de dólares, etcétera, etcétera, como la inversión que tenemos en Concepción de Paracel o Cementos Concepción, etcétera. Pero todas las inversiones van a generar o generan trabajo, y eso es muy importante destacar. Claro, si tú piensas que estos 30 millones de dólares nosotros los invertimos en distintos proyectos, probablemente van a terminar siendo 15 o 20 proyectos distintos que están asociados, nosotros nos asociamos con otros para desarrollarlos. Eso, por ejemplo, en el negocio del factoring, el compromiso que tenemos con nuestro socio, que es una empresa de factoring chilena que se instaló acá, Factotal, es una inversión en un periodo de tiempo de 8 millones de dólares, de los cuales nosotros ponemos 2 y algo. Entonces, pero la inversión nuestra, que son 2 y algo, en realidad se multiplicó por 3 o 4. O sea, si hacemos eso análogamente a nuestros 30 millones de dólares, la inversión total en la cual nosotros vamos a estar participando, 100 millones. Supera los 100 millones de dólares. Exactamente. Y en términos de trabajo, ¿no es cierto? Si tú piensas que vamos a hacer un sanatorio, bueno, ese sanatorio va a implicar trabajo permanente para casi 300 personas que van a estar ahí trabajando día y noche, más médicos que van a ir a operar, que van a ir a hacer esfuerzo de curar personas en ese sanatorio. Entonces, no es solamente una inversión de 8 millones de dólares en construir más lo que va a construir el shopping, o sea, en total, si miras la inversión total, es casi del orden de 20 millones de dólares. No es solo ladrillos y cemento lo que se va a poner ahí, es vida. La gente va a ir a buscar salud y va a haber gente que va a estar trabajando, cumpliendo su vocación, entregando ayuda a otros, pero teniendo un trabajo digno, bien remunerado, que puede darle una oportunidad de surgir a toda esa familia. Entonces, la inversión se traduce en cosas concretas para la vida de las personas. A veces se pierde eso de vista. Exactamente. Lorenz, ¿lo conoces personalmente al presidente Santiago Peña? Sí, he tenido la fortuna de conocerlo. En Chile él nos fue a ver y estuvo con nosotros allá, estuvo con varios potenciales inversionistas en su minuto, tuvo la gentileza de estar con nosotros y contarle lo que él pensaba hacer en Paraguay al principio de su mandato. Y también he tenido la suerte de verlo acá, nos ha recibido en la Casa de Gobierno, porque vinimos con una delegación de inversionistas también que quisieron conocer, como dicen los gringos, where is my money, ¿dónde está mi dinero? Y vinieron al Paraguay a conocerlo y él tuvo la gentileza de recibirnos. Creo que es un hombre, bueno, que tiene una formación académica de primer nivel. Okay.
es un hombre que entiende perfectamente los desafíos que tiene el Paraguay y nos transmitió una tremenda confianza. Ojalá que todos los planes que tiene los pueda llevar adelante. Muchas veces la política tiene y te impone restricciones, te impone negociaciones, te impone una serie de cosas, pero creo que la orientación está muy correcta. Te comento algo. A mediados de, cambiando un poco de tema, porque quiero aprovechar tu presencia para tocar diversos temas. A mediados de los 90 estaba haciendo yo un curso de posgrado en administración de empresas. Y el profesor de uno de los módulos nos trajo un caso, era normal esa metodología en el posgrado, nos repartió el caso y nos dijo, léanlo para después discutir acerca del caso. Y el caso se trataba sobre lecciones de liderazgo y de gestión de proyectos y de empresas que dejó la tragedia del Challenger. Creo que eso fue enero o febrero de 1985-86, el transbordador espacial Challenger que llevaba una maestra y que explotó apenas despegó. Sí. Y el caso trataba sobre qué lecciones de liderazgo y de management dejaba esa tragedia del Challenger. El 5 de agosto del año 2010 ocurrió en Chile la tragedia de la mina de San José y los mineros que quedaron sepultados a 700 metros y por casi 3 meses, 69, 70 días. Gracias a Dios, todos salieron con vida. En ese momento, el presidente de la República de Chile era Sebastián Piñera y vos eras, Lorenz, el ministro de Minería. Sí. ¿Qué lecciones y aprendizajes dejó la tragedia de la mina de San José y los 33 mineros? La verdad que las lecciones son en distintos ámbitos. Primero una lección de vida, diría yo, de humanismo, de compasión y compromiso, y que yo lo personalizo y lo personifico en el presidente Piñera, porque desafortunadamente ya no nos acompaña más, pero la gran decisión de comprometer al Estado de Chile en una tragedia que se veía sin ninguna posibilidad de éxito, porque la realidad es que desastres de este tipo, que han ocurrido en el mundo en muchas partes, terminan siempre con unas tremendas fatalidades y donde la posibilidad de éxito es nimia, muy pequeña. Sin embargo, él, me acuerdo muy bien, cuando volvimos, él llegó a la mina el día 7 de agosto. Yo llegué el 8 de agosto y se reunió con los representantes de las familias y les dijo, sin saber absolutamente nada si íbamos a tener alguna posibilidad de éxito, dijo, haremos todo lo humanamente posible por encontrarlos. Ese reflejo de su compromiso fue tremendamente importante y eso es humano. Del punto de vista de liderazgo, gestión, bueno, yo siempre digo que tuve la suerte de liderar un proceso para el cual estaba razonablemente preparado. Mi vida profesional antes de eso había sido ejecutivo de empresas, partiendo desde analista a un cargo de subgerente, de gerente y luego dirigiendo grandes empresas, grandes corporaciones chilenas, con mucha gente, organizando tareas complejas. Y aquí lo que había que hacer era algo parecido. Entonces me tocó liderar un proceso que tenía estas características. Y yo hago a veces unas charlas y comento a empresarios, a ejecutivos, por qué creo que tuvimos éxito. Y yo lo atribuyo a cinco características. En primer lugar, una misión claramente definida, que la dijo el presidente Piñera en esa frase tan simple y tan clara. Haremos todo lo humanamente posible por encontrarlos. La misión estaba clarísima. Había que buscar y encontrar. No sabíamos si estaban vivos, no sabíamos si lo íbamos a encontrar, pero el compromiso y la misión estaba clarísima. El segundo elemento fue formar un equipo de gente multidisciplinaria con las mejores capacidades técnicas. Ahí nos apoyaron las mejores empresas mineras del mundo, las Fuerzas Armadas chilenas, Carabineros de Chile, la aviación, la Marina, el Ejército, con sus mejores hombres para apoyarnos en ese proceso. Todo el equipo de la región donde esto ocurrió, que es la región de Atacama, todos dedicados al bienestar de las familias, de cuidarlos, de preocuparse. Estábamos en medio del desierto donde no había nada, un frío horroroso en invierno,
condiciones muy difíciles. Un equipo muy bueno. El tercer elemento, un compromiso extraordinario. No es fácil comprometer a la gente, pero aquí, cuando el objetivo era salvar la vida de personas, de seres humanos, el nivel de compromiso de esa gente era superior. Y me tocó liderar ese equipo de gente y motivarlos y mantener ese compromiso. El cuarto elemento, que es muy importante, es la resiliencia. Es decir, la capacidad para absorber las cosas negativas que te van pasando en la vida. Porque en la vida no se tiene éxito muchas veces a la primera vez, ni se tiene éxito a la segunda. Hay que probar muchas veces para llegar a tener éxito. Aquí vivimos un infierno 17 días. 17 días de esos 70 que tú mencionaste, no sabíamos nada. Y lo único que tuvimos fueron fracasos. Y hubo que aguantar esos fracasos, mirar a la cara a las familias y decirles, miren, no estamos teniendo éxito, pero vamos a seguir tratando. Y tuvimos el apoyo de ellos. Y el quinto elemento, un liderazgo eficaz, un liderazgo importante, no solo de quien dirigía esto, sino que en las distintas áreas que definimos. Porque trabajamos con el área de salud liderada por el doctor Mañalich, que definió los mecanismos y protocolos para tratar, si llegábamos a encontrarlos, a cada uno de esos mineros. Trabajamos con el área de la intendencia local para definir cómo manejar el tema con las familias, etc. Trabajamos con el área de comunicaciones para manejar más de 1000 medios de comunicación del mundo que llegaron a cubrir este evento. Trabajamos con el área de apoyo de técnico, de Codelco y todos los equipos técnicos, con Andrés Ugarré, con una serie de otras personas que nos ayudaron a ver todas las opciones técnicas posibles para buscarlos primero y luego que los encontramos para rescatarlos. Ese liderazgo de todo ese equipo es tremendamente importante. Entonces son esas 5 características: una misión clara, un equipo. Déjame que yo te cuente los 5 para decir, tomé nota correctamente. En primer lugar, la misión claramente definida. Así es. En segundo lugar, la calidad del equipo. Exacto. En tercer lugar, el compromiso de los involucrados. En cuarto lugar, la resiliencia, la capacidad de absorber las cosas negativas que pasan en el transcurso del proyecto, en el avance del proyecto, y poder recuperarse y continuar. Y en quinto lugar, la calidad de un liderazgo eficaz. Perfecto. Esos fueron 5 elementos. Los 5 elementos. Los 5 que son aplicables a tantas cosas de la vida, ¿no? Al mundo de los negocios por de pronto, pero también a algunos proyectos de vida que uno tiene permanentemente. La educación de los hijos, el desarrollo de tu familia. Si tú miras, se requieren probablemente esas 5 características en muchas Lorenz, materias. de los 33 sobrevivientes, todos han salido con vida. ¿Viven los 33 hoy? No, desafortunadamente, Mario Gómez, uno de los mineros, el mayor, falleció este año. Falleció producto de enfermedades que tenía de mucho tiempo. Ha sido el primero de los 33 que nos dejó, pero vivió 14 años más del periodo de su accidente. No alcanzó a cumplir los 15 años de haber salido, pero vivió 14 años gracias al esfuerzo de un país entero. Porque aquí no fue Lorenz Goldborn, no fue Sebastián Piñera, no fue una persona el que lo sacó. Aquí trabajamos más de 1000 personas ahí en terreno, pero el país entero estuvo detrás de esta gesta, que yo lo llamo, porque de verdad fue un acto heroico de un país que se comprometió con este rescate y logramos sacarlos con vida. Poco después, unos años después de la tragedia de la mina de los Andes, ha sido candidato a presidente de Chile. ¿Impulsó la tragedia de la mina de San José tu candidatura como presidente de Chile? Sí, por supuesto, tuvo un efecto. Yo quizás para los teleaudientes explicarles, yo nunca estuve en política. Yo siempre soy ingeniero civil, estudié en la universidad, empecé a trabajar en distintas empresas, desde el nivel más bajo de un profesional hasta los niveles más altos, y estaba en eso, en directorios de empresas, etc., y fui convocado por el presidente Piñera a trabajar a su gobierno. Yo no lo conocía y no sabía por qué, nunca milité en ningún partido político. Cuando le pregunté por qué me invitaba, me dijo que le interesaban mis habilidades de gestión para dirigir ciertas empresas del sector minero en Chile, del Estado de Chile en particular, y trabajar en esa línea.
Cuando pasa el tema de los mineros, yo paso a ser muy popular, obviamente. Como digo, yo tengo el registro, en Chile se hacen mediciones de popularidad y de aprobación de los distintos agentes del Estado, los ministros, el presidente. Yo llegué a tener 95% de aprobación positiva. Es decir, todos me aprobaban, siendo un gobierno de derecha, hasta los comunistas me aprobaban. O sea, era bastante transversal ese apoyo, porque efectivamente hicimos un trabajo muy destacable. Y por tanto ahí, en política se empieza a hablar de un capital político. Exactamente. Entonces tú desarrollas ese capital político y lo que me dijeron todas las personas que me rodeaban en ese minuto es que yo no podía desaprovechar ese capital político y tenía una responsabilidad con el país. Y sin ser político de cuna ni de tradición, tenía que buscar más que eso. Pero bueno, la política, yo siempre digo que yo he hecho muchas cosas en mi vida. He sido analista de sistemas, analista financiero, subgerente de sistemas, he estado a cargo de finanzas, contabilidad, he sido CFO, gerente de finanzas, he sido CEO de una compañía, director de muchas empresas. La cosa más difícil que yo he hecho en mi vida es la política. La política es una actividad tremendamente difícil. Uno a veces menosprecia a los políticos y cree que la política es una cosa que cualquiera... No, se requieren muchas habilidades, no solo técnicas, también humanas, también de distinta naturaleza. No es fácil. Y bueno, estuve en esa incursión, finalmente estuve en todo ese periodo de servicio público 4 años, y luego de eso lo dejé, volví al mundo privado y volví a lo que hago hoy día, que es trabajo como asesor, como director de empresas, como empresario, y estoy tratando de aportar mi grado en arena en Chile y en Paraguay para generar bienestar, porque a través del emprendimiento, como decíamos antes, se genera bienestar. Si uno desarrolla empresas con conciencia social, donde uno se preocupa que las personas estén bien, donde a las personas se les exija su contribución al emprendimiento en el que están participando, pero se les retribuye en forma justa y dedicada, tú estás haciendo buenas empresas. Y eso ayuda al desarrollo de un país. Son distintas formas de colaborar, aparte de otras actividades de cobertura social y de respaldo que se puede hacer. ¿Cuál es tu opinión respecto a qué necesita una sociedad, qué necesita un país para ser más inclusivo y para garantizar a todos los habitantes el acceso a oportunidades, por lo menos para que todos podamos tener igualdad de oportunidades en línea de partida? Y a partir de ahí algunos correrán con mayor habilidades que otros, pero al menos la oportunidad de estar todos en la línea de partida. ¿Qué se necesita? Bueno, yo creo que el punto que tocas es fundamental, Federico, porque, bueno, esto es una visión política. Hay muchos que creen en la igualdad y en decir, no, hay que buscar una sociedad igualitaria, de iguales. Y eso ha demostrado en el mundo de que es imposible, es una utopía quizás muy bonita, pero la realidad de los seres humanos es que somos diferentes y buscamos distintas cosas y al final, de una u otra manera, se logran los mecanismos para irnos diferenciando. La clave, en mi opinión, es lo que tú acabas de plantear. No hay que buscar una sociedad de iguales, hay que buscar una sociedad de igualdad de oportunidades. Es decir, que el joven... Repetime eso, por favor. En mi opinión, no hay que buscar una sociedad de iguales, sino que una sociedad donde haya igualdad de oportunidades para todos. Y donde, en definitiva, ese chico que nace en Guarambaré, por mencionar cualquier parte, y el chico que nace en Villamorra o que va en cualquier otra zona del Paraguay, tenga las mismas oportunidades para desarrollar al máximo sus capacidades, sus potencialidades y a través de eso sus sueños. Ese es el desafío que creo que una sociedad tiene. ¿Cómo lograrlo? No hay recetas, pero creo que hay un elemento que es importantísimo, que es el acceso a la educación, a la buena educación. Me parece que ese es un elemento básico. Si tú no logras que una persona tenga una buena educación, es muy difícil que pueda competir con alguien que sí la tiene, porque parten de niveles de desequilibrio muy fuertes. Ya la cuna te marca un nivel de desequilibrio. Nacer en una familia donde tus padres tienen una educación alta, donde te leen desde chico, donde te han ido formando tu mente, a una familia donde no tienes, si tienes padres que son analfabetos, no tuvieron educación, ya partes con un desequilibrio. Y el rol del Estado es igualar esa cancha. Y te lo quiero transmitir quizás desde el punto de vista personal, y perdona que entre en ese tema porque no es a veces bueno ejemplificarse con uno.
Pero mis padres nunca terminaron la educación secundaria. Ellos no terminaron el colegio. Fueron ambos personas que trabajaron el esfuerzo sin ser profesionales. Uno era dependiente de una empresa, de una ferretería. Mi madre cobraba facturas para otra empresa y de eso trabajaron y educaron a sus 6 hijos, que son yo y mis hermanos, con ese esfuerzo. Y ¿No eras vos un chico de Villamorra? No. Yo era más bien, yo vivía en Maipú, una zona alejada o digamos secundaria de Santiago, y estudié en un colegio público y tuve la oportunidad de desarrollarme gracias a que me dieron un crédito para entrar a la universidad, un crédito fiscal que después de estudiar tuve que pagar cuando ya trabajaba, pero gracias a esas oportunidades de haber estudiado en un buen colegio, en una buena universidad, tuve entonces la oportunidad de tener buenos trabajos y haciendo las cosas razonablemente bien, tuve la oportunidad de crecer y desarrollarme profesionalmente. Y por tanto... ¿Cumplió entonces, Lorenz, el Estado su función de igualar, como dijiste? En mi caso personal, sí. ¿Se ha logrado en muchos casos en Chile? Sí. ¿Falta mucho por hacer? También. Todavía hay muchas diferencias, pero en Chile se ha notado. Hace 40 años atrás, la tasa de pobreza de Chile estaba en torno al 40-50% de la población. Hoy día está en torno al 10% de la población. Eso ha ido logrando que se vaya produciendo una mayor equidad. Te insisto, estamos todavía muy lejos de llegar a los estándares de los países desarrollados, pero hubo un camino y hubo varios años, varias décadas en Chile donde se avanzó mucho. Desafortunadamente, en mi opinión, en la última década ese impulso se ha perdido y tenemos mucho que hacer. Y volviendo al Paraguay, creo que ese es el desafío más grande que tiene hoy. ¿Cómo lograr que ese chico de Guarambaré, por tomar un ejemplo, no quiero mencionar esa localidad porque se me viene a la mente, darle todas las oportunidades para que desarrolle el máximo de su potencial, en cualquier ámbito? Puede ser el ámbito de la ingeniería, la ciencia, las letras, la poesía, el teatro, el deporte, pero la real capacidad que tiene una persona hay que explotarla al máximo. Y el Estado, en mi opinión, tiene un rol fundamental y darle las herramientas para que esa persona pueda competir de igual a igual con cualquier chico del Paraguay hoy día. Correcto, corregime, a ver si te entendí bien. Estamos hablando de una sociedad donde todos tengamos acceso a oportunidades, pero estamos partiendo de una realidad que no es exactamente esa. Como vos dijiste, hoy tendremos o no oportunidades a partir de la cuna, de donde nacemos. Entendí que me hablas de 2 planos o de 2 vías o de 2 carreteras. Una que apunta a largo plazo y tiene que ver con inversión en educación para desarrollar el potencial que cada uno tiene como ser humano. Y mientras invertimos en el largo plazo, me hablabas de que crezca la economía para que a las familias les vaya mejor en un progreso financiero. Así es. Que es más tangible en el corto plazo. Efectivamente. Y ahí es donde el crecimiento del país Exactamente. tiene un rol fundamental. Porque no es lo mismo un país que crece al 4 o 5% anual que un país que crece al 1 o al 2% anual. Esa diferencia significa que en 10 años, en el caso de crecer al 5% anual, vas a duplicar el tamaño del país. Es decir, el Producto Bruto, lo que todo produce la sociedad completa, va a ser el doble después de 10 años que en el otro caso donde va a ser probablemente menos del 50% más. Y ese crecimiento, ese mayor productividad o mayor producto del país, se traduce en mayores recursos para el Estado, que si son bien invertidos, que ese es otro tema que tenemos que abordar, pueden significar un tremendo bienestar para la gente. Ese es el rol del Estado, hacer crecer el país, administrar adecuadamente los recursos, porque los recursos que el Estado tiene no son de él. El Estado no genera ni produce nada. El Estado solo administra plata y recursos que generan las personas. Las personas cuando pagan el IVA en la bebida que se compraron, en el café que se tomaron, en el arroz que compraron en el supermercado, están contribuyendo al Estado. La persona que gana un sueldo y paga renta está contribuyendo al Estado. Y el Estado toma esos recursos y es responsable de administrarlos bien. Y eso significa distribuirlos en forma honesta y correcta, pero al mismo tiempo
identificar adecuadamente las prioridades para dónde invertir, para ir potenciando estos dos elementos que tú planteaste. El de corto plazo, crecimiento, que va a generar que el Estado entre en este círculo virtuoso de mayores recursos, y también en el largo plazo, que es lo que te va a permitir sostener ese crecimiento a través de décadas. Y te puede llegar a llegar a ser un país desarrollado el día de mañana, al nivel de un país como los europeos de hoy, sería ideal. Correcto. A eso debiésemos apuntar en Latinoamérica. Desafortunadamente, si vemos la historia de nuestro continente, dejando de lado América del Norte, los demás países hemos fracasado en ese trabajo hasta ahora. Pero yo soy un optimista y creo que efectivamente con esfuerzo, trabajo y dedicación se puede lograr. Lorenz, en nuestro país hay un grave, triste déficit en educación. La calidad que ofrece el Estado el Estado en términos de educación pública está muy lejos de ser la que necesitamos para poder corregir esas desviaciones que genera el que tiene dinero para poder acceder a la educación privada y quien no tiene. ¿Perciben ustedes, los inversores, esa falencia educativa nuestra? Sí, se percibe desafortunadamente porque hay un déficit en ciertas áreas donde se requiere mayor nivel de formación. Yo he conversado con varios inversores que están en distintos sectores y ellos tienen que invertir bastante más en capacitación. Y es un tema que hay que hacer y es parte del trabajo de corto plazo, pero no hay que dejar de lado el trabajo de largo plazo. Hay que ir generando las capacidades en la más tierna infancia, desde los jardines infantiles a la educación básica, a la educación media, a la educación universitaria. Esa cadena es la que hay que alimentar y nutrir. Ahora, te voy a dar un ejemplo que a mi juicio puede ser interesante. Como los recursos son limitados, tú dices, bueno, puedes establecer el gran objetivo de decir, mejoremos la educación completa del país y vamos a invertir en todos los colegios públicos muchísimo dinero, vamos a formar los profesores, los vamos a mandar a estudiar afuera, para que formen mejor a nuestros hijos. Pero hacer todo eso en todo un país cuesta mucho dinero, es difícil. Entonces hay que tal vez partir por poquito, ir haciendo el proceso en etapas. El presidente Piñera en su gobierno definió una cosa que llamó los liceos bicentenarios. Él planteó el objetivo de decir, bueno, así como existe un colegio, el Instituto Nacional, que tiene 200 años en Chile y que fue un colegio de primer nivel público, que formaba muy buenos alumnos, los seleccionaba, tenía muy buenos profesores y les daba una educación muy buena. Okay. Dijo, vamos a definir colegios de este tipo en todas las regiones del país. Nosotros en Chile tenemos 16 regiones, al menos en cada región va a haber uno, y vamos a focalizarnos en ese colegio, tratando de tener ahí los mejores profesores, dándole un poco más de recursos que otros y seleccionando los alumnos para que postulen para entrar a estos colegios y poder formar mejores alumnos desde la educación básica hasta la educación media. Antes de eso, jardines infantiles, ojalá en todo nivel, porque es muy distinto un niño que a los 3, 4 años empieza en un jardín infantil a uno que deja de ir. También hay que fomentar que los padres envíen a los niños al colegio. Hay una serie de cosas en políticas públicas difíciles de hacer, pero estos colegios escogidos pueden tener un efecto importante. Y al principio tendrás 10, después podrán ser 20, pero en el tiempo esto puede ir generando una camada de jóvenes que tienen buena formación y luego los fortaleces con becas técnicas o universitarias, porque no solo necesitas grandes ingenieros, también necesitas muy buenos técnicos eléctricos, muy buenos mecánicos, necesitas muy buenos técnicos en distintas áreas. No necesariamente todos tienen que ser médicos, ingenieros o abogados. Entonces, tratar de formar gente en distintos rubros, quizás mandándolos incluso algunos afuera a estudiar, que acá en Paraguay se hace, pero fomentar mucho más el tema de las becas, exigir que esa gente que estudió afuera tenga que volver al Paraguay y pagar con trabajo en el Paraguay por los estudios que recibió afuera. Todo eso va a ir contribuyendo en el largo plazo a generar ese capital humano de un grupo de gente mejor educada, más formada para los tiempos modernos que requieren el conocimiento. Si hoy día la economía mundial se mueve cada vez más hacia el conocimiento, a aprender. Ya no necesitas saber
¿cuándo fue la batalla de Waterloo? ¿En qué fecha exacta? Hoy día cualquier joven puede tomar ChatGPT y le pregunta y le va a contestar perfecto eso. Pero necesitas aprender a aprender. Absolutamente, absolutamente. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Lorenz, permíteme, quiero leerte algunos párrafos muy bonitos, muy inspiradores. A mí me gusta mucho la Constitución paraguaya. Y la Constitución paraguaya dice cosas como, por ejemplo, todos los habitantes de la República del Paraguay son iguales en dignidad y derechos. La educación es un derecho fundamental. Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado. El Estado promoverá y protegerá la salud como un derecho fundamental de las personas. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades. Estos enunciados, estos principios constitucionales son muy lindos. Sos un experto en proyectos y también formaste parte de gestión pública. Fuiste ministro del presidente Piñera. ¿Cómo se transforman ideas tan lindas en realidad? Si nos vamos a la analogía de los 5 temas que conversamos antes, esta es la misión. Está muy bien que esté en la Constitución. Ese es el sueño y el desafío que tenemos. Igualdad de oportunidades para todos, educación de buen nivel, salud para cada una de la población. Quizás hay que agregar una vivienda digna y tenemos un cuadro perfecto de lo que uno diría es lo que yo quiero para mi pueblo. Desafortunadamente, ese sueño hay que aplicarle las restricciones presupuestarias, porque es fácil decirlo, pero para hacerlo desafortunadamente no hay nada gratis en la vida. Alguien tiene que pagar por eso. Y eso implica poner nuestra restricción presupuestaria. De ahí la importancia de crecer, de generar mayores recursos para que esa restricción sea más laxa y permita hacer más cosas. Pero luego de eso necesitamos liderazgo efectivo, necesitamos equipos de administración capaces para llevar esos sueños a la práctica, necesitamos resiliencia para poder enfrentar tantas dificultades, porque la política, dije, es una de las tareas más difíciles. Hay que lidiar con el Congreso, hay que lidiar con distintas personas, cada uno que tiene sus agendas propias. Necesitamos eso, necesitamos compromiso. Y esas cosas detrás de esta misión clara definida. Exactamente. Hay mucho por hacer y eso no se va a alcanzar en un día. Pero Exacto. Lo que está planteado en la Constitución paraguaya creo que es un camino claro que el Estado paraguayo debe perseguir. Me parece que esté muy bien ahí. La ciudadanía tiene que entender que los líderes que elija deben ser capaces de definir el plan de acción para trabajar y llevar ese sueño a una realidad. Okay. Y que tomará tiempo y que requiere resiliencia, porque no siempre se va a tener éxito. Así mismo. Nosotros hemos empezado nuestro proceso post-dictadura militar en el año 1989, mismo año de aquel plebiscito del sí o del no de Pinochet. Es prácticamente con Chile empezamos juntos en 1989 la post-dictadura militar y la transición a la democracia. En estos 35 años que se cumplieron en el 2024 hemos tenido 8 elecciones presidenciales y para congresistas. 7 de esas elecciones ha ganado el Partido Colorado, que es el partido que tiene la hegemonía del poder en Paraguay. Sin embargo, en Chile se ve totalmente otro escenario. Hemos visto gobiernos de centro derecha, más conservadores, como el gobierno del presidente Piñera. Hemos visto gobiernos socialistas, como Ricardo Lagos, como Michelle Bachelet, y también de izquierda más radical, como el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Esas alternancias pendulares de la izquierda a la derecha, ¿son sanas para la democracia o atrasan? A ver, creo que los extremos son perjudiciales para un país. Creo que cierto nivel de alternancia puede ser positiva en la medida que se manejan matices, ¿no es cierto? En mi opinión, una socialdemocracia dentro de una centro-derecha moderna, progresista, en el sentido de buscar nuevas cosas, es un rango donde uno se puede mover. Ahora, si eso es representado por un mismo partido, a veces puede ser. Yo entiendo poco de la política paraguaya y no quiero dármelas como experto, pero
entiendo que dentro incluso del Partido Colorado existen tendencias distintas. Absolutamente, sí. Entonces, la alternancia no necesariamente es el cambio de partido. Lo que creo que sí es negativo para un país es cuando las cosas se van a los extremos y aparecen estas personas mesiánicas que creen que lo que hay que hacer es cambiar todo. Y si vamos a dar vuelta, esto tiene que ser una revolución, y normalmente por ese camino se avanza poco. Porque si uno mira la historia, los países que han progresado son aquellos que han tenido una cierta consistencia en el tiempo en sus políticas. Con matices, podrá ser un poco más acá o un poco más allá, pero no hay cambios radicales. Las revoluciones han tendido a ser más bien negativas que positivas, si no nos vamos para atrás, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa o algo así, pero miremos el caso de Cuba, veamos el caso de Venezuela. Exactamente. Vemos situaciones bastante dramáticas en nuestro continente. Pero hoy día creo que el Paraguay ha tenido una cierta estabilidad en la conducción. Hay ciertas cosas que se privilegian acá. Creo que sí, hay elementos que son importantes, lo mencioné antes, un Banco Central autónomo que se preocupe de que la emisión de dinero y la inflación esté controlada, porque la inflación es un impuesto altísimo a los más pobres. Entonces es importante que el Banco Central no sea un mecanismo bajo el cual un gobierno pueda manipular y generar dinero, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Yo genero hoy día mucho billetes, genero guaraníes, los reparto y todo el mundo va a estar feliz. Nosotros lo vivimos en Chile en los años 70, con inflaciones del 340% por año. Lo ha vivido Argentina muy recientemente, inflaciones del 1000%. Entonces hay que tener cuidado, tener un Estado que se preocupa de ser responsable, gastar lo que recibe, no más de lo que recibe, no sobreendeudar el país con miras al populismo y decir, bueno, no, vamos a hoy día a repartir canastas de alimentos para todos, muy bien, es muy bonito. ¿Y dónde sacar la plata? Bueno, nos vamos a endeudar, pero algún día hay que pagar eso. Y eso no hay que perderlo de vista. Entonces creo que hay una cierta ventaja en la alternancia cuando esto se maneja dentro de ciertos niveles razonables. Los extremos, en mi opinión, hay que evitarlos. Lorenz, voy a hacerte una pregunta, pero dame la respuesta luego de un corte que tenemos que ir ahora, me está indicando acá William, nuestro director. Encantado. ¿Qué es ser una persona exitosa? Dame la respuesta en un minuto. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme leerles un mensaje que viene del Banco GNB. La Navidad se disfruta todos los días de diciembre con Banco GNB. Con tus tarjetas de crédito del Banco GNB Mastercard, la Navidad se vive todos los días de diciembre con hasta 30% de reintegro en las principales tiendas de moda, electrodomésticos, viajes, supermercados, locales de gastronomía y muchos rubros más. Aprovecha todos estos beneficios hasta el 31 de diciembre. Ingresá a www.bancognb.com.py o llama al 021-417-6000. Viví la Navidad todos los días con el Banco GNB. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Lorenz Goldborn. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Regresamos con el señor Lorenz Goldborn. Lorenz, ¿qué es ser una persona exitosa? Es una pregunta muy difícil, pero yo creo que el éxito
está en alcanzar las metas que uno se ha planteado en la vida. Creo que una persona exitosa es aquella que quiso tener una familia y la logra construir. Aquella persona que quiso tener un buen trabajo y lo logra. Aquella persona que quiso ser un gran jugador de fútbol y lo es. O aquella persona simple que quiere vivir una vida tranquila, feliz y también lo logra. O sea, no hay una receta, no hay, en el fondo, realizarse en la forma personal cada uno de nosotros y ser feliz. Eso a partir de nuestros sueños. Exacto, el que logra realizar sus sueños, el que logra que esos sueños permeen a quienes los rodean, a sus amigos, a la familia, creo que son personas exitosas. Nombres de papá y mamá. Mi padre, don William, se llama Wilfred, mi madre, Daisy, fueron dos personas tremendamente importantes en mi vida. Wilfred y Daisy. Wilfred y Daisy. ¿Qué valores te dejaron Wilfred y Daisy? El principal, el esfuerzo, el nivel de compromiso, el hacer las cosas bien. Yo soy una persona que me comprometo con lo que hago y eso viene de mi familia. De alguna manera te obliga, muchas veces me preguntan por el tema de los 33, ¿por qué seguí ahí? Yo la verdad que habría preferido que otros hubiese hecho cargo porque era tremendamente frustrante al principio. Pero ese compromiso, ese nivel de responsabilidad de hacer lo que debes hacer, fue algo que me impulsaron mis padres desde muy chico. El deber cumplido es importante. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Hoy día estoy leyendo un libro muy raro que se llama Los asesinos del Shadow Moon. Es un libro en inglés que estoy leyendo que es un caso del inicio del FBI en Estados Unidos, en unos asesinatos que ocurrieron en Oklahoma en los años 20. Que hay una película, entiendo, de ella también. Pero estoy leyendo ese libro porque cayó en mis manos, me dijeron que era interesante y es muy entretenido, así que estoy leyéndolo. Lawrence, un placenterazo conversar contigo y escucharte, un privilegio. Gracias. Muchas gracias a ti, Federico, por la invitación. Para mí es un gusto estar acá en el Paraguay. Espero poder seguir estos próximos 7 años viniendo todos los meses como hago hoy día y le deseo mucho éxito a usted y a este tremendo país. ¿Seguirás viniendo a Líderes entonces? Encantado. Muchas cuando gracias. me invites. Gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.